La ejecución de Jesús de Nazaret es una de las historias más conocidas de la humanidad. Creemos conocer cada detalle, como si hubieran sido esculpidos en roca. El huerto de Getsemaní, el beso de Judas, el juicio de Pilato y, finalmente, el Gólgota. Pero esa roca, esa certeza absoluta, comienza a resquebrajarse cuando miramos de cerca. Detrás de la narrativa que nos fue entregada, existe una historia diferente, más sombría e infinitamente más compleja. Se han dedicado siglos a buscar en ella un sentido divino o una confirmación de los hechos. En lugar de buscar un sentido divino, trataremos este evento como la escena de un crimen, y nuestro principal investigador será una inteligencia analítica, imparcial y puramente lógica, un sistema al que llamamos axioma. Le proporcionamos al sistema todo lo que se sabe sobre aquellas horas cruciales. Los 4 evangelios, textos apócrifos, escritos de historiadores romanos y judíos, datos arqueológicos e investigaciones forenses. Hicimos la única pregunta que importaba: ¿qué ocurrió realmente? La respuesta que el sistema comenzó a construir fue abrumadora. La primera conclusión, a la que llamamos el canon, fue que los 4 principales testigos no solo se contradicen en detalles, describen eventos fundamentalmente diferentes. La versión oficial no es un relato fiel, sino una leyenda ensamblada, cuyas costuras aún son visibles. Tenemos en nuestras manos 4 documentos: los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Para nuestro análisis, son testimonios, escritos décadas después del suceso. Marcos ofrece el borrador más antiguo y terrenal. Mateo y Lucas lo usan como base, pero cada uno añade su propio toque, uno enfocado en las profecías y el otro en un retrato más humanista. Y luego está Juan, que reescribe las reglas presentando un Jesús casi divino y una cronología totalmente diferente. Cuando cruzamos estos 4 textos, el sistema identificó más de 150 contradicciones importantes. La magnitud del problema se hace evidente en las últimas 24 horas de Jesús. Todo comienza en la oscuridad de Getsemaní. Mateo y Marcos cuentan que Judas traicionó a su maestro con un beso, una señal para los guardias. Es la imagen clásica de la traición. Sin embargo, en la versión de Juan, no existe tal beso. Jesús mismo camina hacia el grupo y se presenta. La fuerza en sus palabras es tal que los guardias caen al suelo. Una conspiración secreta que necesita una señal o una confrontación abierta. Ambas cosas no pudieron haber sucedido. En la misma escena, un discípulo le corta la oreja a Malco, un siervo del sumo sacerdote. En cuanto a quién fue, 3 evangelios mantienen el anonimato. Solo Juan, décadas después, revela el nombre: Simón Pedro. ¿Y la oreja? 3 evangelistas ignoran su destino. Pero Lucas, el médico, añade un detalle único: Jesús toca la oreja y la cura. Un milagro en medio de su propio arresto. ¿Por qué los otros olvidarían un detalle tan poderoso? El panorama comienza a desmoronarse. Y luego vienen los juicios. Cualquier análisis jurídico del proceso descrito en los evangelios revela un fallo crítico. El proceso descrito en los evangelios viola todas las leyes de la época. El juicio en el Sanedrín ocurre de noche, en la víspera de la Pascua, con testigos falsos y un veredicto emitido esa misma noche. Cada uno de estos puntos era una grave violación de la ley judía. Aquello se parecía menos a un juicio y más al guión de una ejecución. En el tribunal de Pilato la historia se vuelve aún más flagrante. Él, un gobernador conocido por su crueldad, de repente se muestra blando e indeciso. El análisis de su perfil histórico muestra que el comportamiento descrito en los evangelios es casi totalmente incompatible con su personalidad. Un administrador romano con poder absoluto no negociaría con una multitud. Finalmente, la propia ejecución. Las últimas palabras deberían ser el corazón de la historia, pero ni siquiera sobre esto los testigos se ponen de acuerdo. Mateo y Marcos registran un grito de pura desesperación en arameo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es el lamento de un hombre quebrado. En Lucas la escena cambia. Jesús tiene el control perdonando a sus ejecutores, y en Juan es un rey en su trono hecho de cruz,
declarando su misión cumplida con un triunfante "consumado es". Más que palabras diferentes, vemos tres estados de ánimo que no podrían coexistir, yendo de la desesperación total al control sereno y finalmente a la majestad divina. Son tres personajes diferentes, creados por tres autores con tres objetivos distintos. La conclusión es inevitable. Los documentos fundacionales de esta historia parecen ser menos un relato fiel y más la prueba de un encubrimiento, las cicatrices dejadas por editores que moldearon la narrativa para sus propios propósitos. Estamos ante el mayor secreto de todos. Si la historia que nos contaron fue una puesta en escena, ¿quién estaba entre bastidores moviendo los hilos? Los villanos que conocemos quizás eran solo actores. ¿Y si las fuerzas detrás de esta ejecución fueran mucho más poderosas? Y el juego mucho más complejo. La versión oficial de la historia se ha derrumbado. Las grietas en la roca de la certeza se han convertido en un abismo. Si la narrativa que conocemos fue una invención, la pregunta que importa es ¿por qué? Para encontrar la respuesta, necesitamos dejar de mirar al cielo en busca de un plan divino y empezar a mirar los palacios de Jerusalén, donde se ejercía el poder real. La ejecución de Jesús, más que un drama sobre fe y blasfemia, parece haber sido el resultado de un cálculo político brutal. El caso debe ser abordado por lo que realmente fue: un asesinato político. La versión oficial nos entrega villanos convenientes, como los sacerdotes fanáticos y un gobernador débil. Es un cuadro simple, pero la historia rara vez es tan limpia. La realidad, como revela el análisis de los datos políticos de Judea del primer siglo, es una red de intereses, miedo y supervivencia, donde cada jugador actuaba por un cálculo frío. En la cima de la pirámide estaban el Sanedrín y sus líderes, Caifás y Anás. En los evangelios son los guardianes de la fe, pero esa es solo la máscara. Los sumos sacerdotes de aquella época no eran solo líderes espirituales. Eran la aristocracia más rica, colaboradores cuya posición y fortuna dependían de su lealtad a Roma. Su principal función era garantizar la estabilidad, recaudando impuestos y aplastando cualquier señal de rebelión. Una revuelta a gran escala significaría la pérdida de poder, dinero y muy probablemente de la vida. En ese barril de pólvora, en vísperas de la Pascua, con Jerusalén abarrotada de peregrinos, surge Jesús de Nazaret. Su popularidad crece, multitudes lo siguen. Habla de un reino, una palabra que para los oídos de un informante romano sonaba a amenaza. Pero la gota que colmó el vaso no fue un sermón. Fue una acción específica, la expulsión de los mercaderes del templo. En la versión canónica, es un acto de furia justa. Pero un análisis económico muestra algo diferente. El comercio en el templo era un monopolio controlado por las familias de los sumos sacerdotes. Era la principal fuente de su inmensa riqueza. Cuando Jesús volcó las mesas, atacó directamente el imperio financiero de la élite. Fue una declaración de guerra. Aún así, el mayor riesgo era su popularidad. La probabilidad de disturbios era altísima. Cualquier disturbio atraería a las legiones romanas. El resultado sería una masacre y la deposición de la élite. En el Evangelio de Juan, Caifás dice una frase que es la clave de todo. Es mejor que un hombre muera por el pueblo a que toda la nación perezca. Estas no son las palabras de un fanático, son las de un político pragmático. Jesús se había convertido en un riesgo demasiado grande. Necesitaba ser eliminado de forma rápida, silenciosa y, preferiblemente, usando las manos de otro. La acusación de blasfemia era un pretexto para consumo interno. Para ejecutarlo necesitaban la sanción de la autoridad de ocupación. Y aquí entra Poncio Pilato, cuya imagen en los evangelios es quizás la mayor falsificación histórica. Registros extrabíblicos lo describen como inflexible, cruel e implacable. Era el típico administrador romano de mano de hierro, cuya única misión era mantener el orden a cualquier costo. La compasión y la duda son características incompatibles con su personalidad real. Entonces, ¿qué ocurrió realmente en el pretorio? El Sanedrín no acudió a Pilato con una petición. Fueron con una solución. Le llevaron al líder de una potencial rebelión, haciendo el trabajo sucio.
Para Pilato, era el escenario ideal. Podía eliminar una amenaza y la culpa recaería sobre los propios judíos. No hubo vacilación. La acusación de que Jesús se autoproclamaba rey era una sentencia de muerte automática. Habría sido una rápida liquidación administrativa. La escena con Barrabás entonces cobra otro sentido. Si ambos estaban de acuerdo con la ejecución, ¿por qué el teatro? Fue una maniobra de manipulación de la opinión pública. La multitud en la plaza no era el pueblo, sino un grupo pequeño y organizado, llevado para crear la imagen correcta. Al ofrecer la elección entre Jesús y un rebelde violento, las autoridades consiguieron una aprobación fabricada y desacreditaron la idea de un Mesías. Fue una jugada política perfecta. La muerte de Jesús no fue resultado de un malentendido religioso. Fue una conspiración entre dos fuerzas políticas que vieron en él una amenaza común. El Sanedrín temía perder su poder. Pilato temía perder el control. Sus intereses por un momento se alinearon. La ejecución fue un ataque preventivo para eliminar un problema. Y para que esta operación funcionara, necesitaban una pieza final, la más misteriosa. Un hombre de dentro, el hombre cuyo nombre se convertiría en sinónimo de traición, Judas Iscariote. La conspiración estaba en marcha. La élite del templo y la autoridad de Roma tenían un interés en común, la eliminación de Jesús. El plan estaba trazado, pero para capturar a un líder popular sin causar un motín, necesitaban a alguien de dentro. Y aquí, la historia nos entrega la figura cuyo nombre se ha convertido en la definición misma de traición, Judas Iscariote. La narrativa que aprendimos es simple. Un apóstol, dominado por la codicia, vendió a su maestro por 30 monedas de plata. Es una explicación conveniente y moralmente clara, pero es precisamente esa simplicidad lo que la hace sospechosa. La versión oficial de sus actos no solo es incompleta, es una cortina de humo, diseñada para ocultar una verdad más compleja y trágica. Empecemos por el motivo. 30 monedas de plata. Un análisis de la economía de Judea revela que 30 siclos era el precio legal por un esclavo. La cantidad parece más una referencia simbólica que el resultado de una negociación. Pero supongamos que fue real. ¿Era un motivo suficiente? Equivalía al salario de 4 meses de un trabajador. Un valor considerable, pero Judas no era pobre. El Evangelio de Juan nos dice que él era el tesorero del grupo. Todas las donaciones pasaban por sus manos. Es muy poco probable que un hombre con acceso al dinero arriesgara la vida por una cantidad que podría haber desviado poco a poco, con menos riesgo. La codicia como motivo no se sostiene. Si no fue por dinero, entonces ¿por qué? Una hipótesis apunta a un Judas radical, frustrado en sus expectativas. Su apellido, Iscariote, puede ser una conexión con los sicarios, la facción más extrema de los celotes. Es posible que Judas se uniera a Jesús viendo en él al Mesías guerrero que el pueblo esperaba, aquel que finalmente levantaría una rebelión. Vio los milagros, escuchó los discursos sobre el reino, esperaba la orden para atacar, pero la orden nunca llegó. En lugar de convocar una guerra, Jesús hablaba de amar a los enemigos. La decepción debió alcanzar su punto máximo en la última semana. La entrada triunfal en Jerusalén era el momento, pero en lugar de liderar una revuelta, Jesús pasa sus días en debates. Para un revolucionario, tal comportamiento sería visto como vacilación, y entonces su acto cobra una lógica diferente. El acto trasciende la traición, fue una provocación calculada. La intención de Judas quizás no era la muerte de su maestro, sino forzarlo a actuar. Al entregarlo, creó una crisis, una confrontación final. O Jesús usaría su poder para aniquilar a sus enemigos e iniciar la revolución, o todo estaría perdido. Apostó todo a la primera opción, calculó mal. El beso en este contexto no es una señal de traición, sino un ruego. Maestro, ¿es ahora o nunca? Esto explica el motivo, pero no otra extrañeza. ¿Por qué las autoridades lo necesitaban? Jesús enseñaba abiertamente en el templo. Su rostro era conocido. La respuesta es táctica. Lo que necesitaban no era tanto a alguien que lo identificara, sino a alguien que los llevara hasta él. La misión era arrestarlo silenciosamente,
de noche, en un lugar aislado. Solo alguien del círculo íntimo podría proporcionar esa información. Judas vendió una ventana de oportunidad para una operación especial. Su destino después del beso es aún más perturbador. Y aquí, los textos canónicos se contradicen. Mateo cuenta una historia de remordimiento. Judas intenta devolver el dinero y, consumido por la culpa, desaparece. Pero el libro de los Hechos pinta un cuadro diferente. Allí, Judas usa el dinero para comprar un campo y muere en un accidente terrible. Las dos historias no pueden ser ciertas al mismo tiempo. No puede haberse deshecho del dinero por remordimiento y haberlo usado para comprar una propiedad. La existencia de dos versiones tan conflictivas es una señal de que la verdad sobre su fin fue ocultada. Judas, al darse cuenta de que fue manipulado, intentó dar marcha atrás. Se convirtió en un testigo peligroso, el único que conocía los detalles de la conspiración. Necesitaba ser silenciado. Su muerte, despojada de desesperación o castigo divino, se asemeja a una quema de archivo. Judas no fue el gran villano de esta historia. Fue su segunda víctima, un peón usado y luego retirado del tablero. Los bastidores de la conspiración han sido revelados. La élite política y la autoridad de Roma se unieron para eliminar un problema. Ahora, el escenario está listo para el acto final. Gólgota, un símbolo de sufrimiento y redención. Durante milenios, el arte nos ha dado una imagen específica de la crucifixión, una figura noble, casi serena en una cruz alta. Es un ícono poderoso, pero no es la realidad. Hoy necesitamos dejar el ícono a un lado y afrontar lo que esta ejecución fue en realidad. Entramos ahora en el análisis forense de la ejecución. Le proporcionamos a Axioma todo lo que la ciencia sabe sobre la crucifixión romana, cruzando esos datos con el cronograma de los últimos momentos de Jesús. La conclusión es que, desde el punto de vista fisiológico, los eventos descritos en la versión oficial son casi imposibles. La propia herramienta de la ejecución necesita ser revisada. Olviden la cruz latina de las pinturas. Los romanos eran ingenieros prácticos y brutales. El objetivo no era estético, sino la máxima eficiencia del castigo. Lo más común era una cruz en forma de T, o simplemente una estaca vertical. La viga transversal, el patíbulo, era cargada por el condenado. La ejecución era un espectáculo público y humillante. La víctima era desnudada, como una advertencia para los demás. Era un ritual para destruir la dignidad humana. Ahora el proceso en sí. ¿Cómo moría una persona en la cruz? La imagen de clavos en las palmas de las manos es errónea. Los tejidos de la palma no soportarían el peso de un cuerpo. Para fijar las manos, los verdugos clavaban un clavo grueso en la muñeca, donde los huesos ofrecían soporte. Es también por ahí donde pasa el nervio mediano, uno de los mayores haces nerviosos del brazo. La perforación causa un dolor ardiente e insoportable, como un choque eléctrico continuo que explota en el cerebro con cada movimiento. Los pies eran clavados con las rodillas dobladas. Esta posición era el verdadero mecanismo de tortura, porque el asesino en la cruz no es el dolor ni la sangre, es la asfixia. Colgando de las muñecas, el peso del cuerpo bloquea el tórax en la posición de inspiración máxima. La persona puede inspirar, pero no puede expirar. Para soltar el aire necesita levantar el cuerpo, empujando contra el clavo que atraviesa sus pies, causando una nueva ola de dolor atroz, mientras la fricción de las muñecas contra los clavos envía descargas de fuego por los brazos. La vida en la cruz era un ciclo monstruoso. El cuerpo pende, los pulmones se llenan de aire, la expiración es imposible, el pánico se instala. El instinto fuerza un esfuerzo sobrehumano para levantar el pecho y conseguir soltar el aire. Por un instante hay alivio, pero el dolor se vuelve insoportable y el cuerpo se desploma, reiniciando el ciclo. Cada respiración es una elección entre la sofocación y la tortura. La muerte se arrastraba por horas o días. Generalmente no llegaba antes de 24 horas. Es aquí donde surge el mayor problema. Según Marcos, Jesús pasó solo 6 horas en la cruz. Juan relata un periodo aún menor. Para un hombre de 33 años, sano, esto es asombrosamente rápido.
La probabilidad de muerte por crucifixión estándar en 6 horas es inferior al 5%. Una muerte tan rápida solo podría ocurrir con factores que la aceleraran. Los romanos tenían un método para esto: quebrar las piernas de la víctima. Sin el apoyo, la persona no podía levantarse para respirar. La muerte por asfixia llegaba en minutos. Y aquí está la paradoja. Juan nos dice que los soldados quebraron las piernas de los otros 2 condenados. Pero al llegar a Jesús, vieron que ya estaba muerto. Su muerte rápida no fue resultado de una orden, sino algo que sucedió por sí mismo, lo que aumenta la extrañeza. El último elemento es el golpe de lanza, dado para confirmar una muerte que ya había ocurrido, no para causarla. El análisis forense de la ejecución está completo. La versión canónica sugiere que la muerte rápida fue un milagro. Pero, ¿y si no fue una casualidad? ¿Y si todo el proceso fue diseñado para terminar en ese plazo? El cuerpo necesitaba ser retirado antes del atardecer. Si Jesús hubiera estado muriendo al ritmo normal, el plan habría fracasado. ¿Y si su muerte no fue solo una ejecución, sino un proceso controlado? Si es así, ¿quién lo controlaba y con qué propósito? El frío análisis de la ejecución nos ha dejado con una conclusión perturbadora. La muerte anormalmente rápida de Jesús en la cruz no encaja con la fisiología de una crucifixión estándar. Es una pieza que no encaja con el resto del rompecabezas. Una anomalía que sugiere que el cronograma de los eventos no fue dejado al azar. Su muerte, puntual y rápida, parece haber sido una condición crítica para lo que vendría después. Ya hemos analizado los motivos de los conspiradores y el proceso del asesinato. Ahora es hora de investigar la propia escena del crimen, el lugar, los accesorios, la puesta en escena. En nuestra mente, la imagen es clara. Una colina solitaria y siniestra fuera de los muros de Jerusalén llamada Gólgota. En su cima, 3 cruces altas y simétricas se alzan contra el cielo. Es una imagen poderosa, grabada en nuestra cultura. Pero, ¿y si esta escena también es poco más que una producción teatral, creada mucho tiempo después del hecho? ¿Y si el verdadero lugar de la ejecución y su principal herramienta fueran completamente diferentes? La cuestión del Gólgota necesita ser descifrada. El análisis mostrará que incluso la descripción del lugar y de la herramienta de la ejecución fue intencionalmente distorsionada, transformando una ejecución sucia y banal en un drama místico y grandioso. Comencemos por el lugar. Gólgota. En arameo significa cráneo. Los evangelistas lo traducen como lugar de la calavera. ¿Por qué? La tradición ofrece 2 explicaciones. O la colina tenía la forma de un cráneo, o, según una leyenda posterior, era allí donde el cráneo de Adán estaba enterrado. Ambas explicaciones crean un hermoso telón de fondo mitológico, pero probablemente no tienen nada que ver con la realidad. Los romanos siempre realizaban ejecuciones en lugares públicos y bien visibles, generalmente a lo largo de carreteras concurridas que llevaban a la ciudad. El Gólgota era, muy probablemente, solo el lugar oficial de ejecuciones. Un sitio conocido que ganó su sombrío apodo por los huesos y cráneos de víctimas anteriores que no siempre recibían un entierro adecuado. ¿Y qué hay de la imagen de la colina? Las excavaciones arqueológicas en los 2 lugares más probables no confirman la existencia de una colina prominente y aislada en el primer siglo. Es más probable que fuera una cantera abandonada o una pequeña protuberancia rocosa. Ninguna montaña majestuosa, ningún escenario natural. Solo un terreno baldío cerca de una carretera, elegido por razones de logística y para servir de intimidación. La imagen de la colina solitaria es una invención posterior de artistas y teólogos que necesitaban un escenario más dramático. La realidad era mucho más sucia y prosaica, y el lugar era común, y la herramienta de la ejecución que se convirtió en el símbolo de una religión mundial, la cruz. Estamos tan acostumbrados a su imagen que ni siquiera cuestionamos si era realmente así. Un análisis lingüístico de los textos originales del Nuevo Testamento en griego revela algo sorprendente. La palabra clave que los evangelistas usan para describir la herramienta es stauros.
En nuestras traducciones se traduce inequívocamente como cruz, pero en el griego del primer siglo su significado era mucho más amplio. En griego, stauros significaba principalmente una estaca vertical, un poste, cualquier trozo de madera afilado y clavado en el suelo. La forma exacta de la herramienta de ejecución no está clara a partir del texto. Fue imaginada más tarde. La arqueología, por su parte, es silenciosa. Las herramientas de madera no sobreviven 2000 años en el suelo. En toda la historia de la arqueología en Palestina, no se ha encontrado ninguna cruz romana. Solo hay una evidencia increíblemente importante. En 1968, se encontró la tumba de un hombre llamado Jehohanán, ejecutado por los romanos en la misma época que Jesús. En el hueso de su talón había un gran clavo torcido con fragmentos de madera de olivo. Es la única prueba física directa de una crucifixión romana con clavos. La reconstrucción de este hallazgo mostró que los pies de la víctima fueron clavados no en el frente de la estaca, sino por los lados, en una posición torcida y antinatural. Esto prueba la realidad brutal de la ejecución, pero de nuevo, no dice nada sobre la presencia o ausencia de una viga transversal. Los romanos eran prácticos. La forma más simple, barata y rápida de un stauros era un simple poste. La cruz latina, con la viga insertada debajo de la parte superior, era solo una de las variaciones, y ni de lejos la más común. Entonces, ¿por qué esta imagen se convirtió en la dominante? Fue una apropiación simbólica. La cruz como símbolo ya existía mucho antes del cristianismo en muchas culturas, cargando significados positivos. Para una religión joven que intentaba conquistar el mundo, era mucho más ventajoso adaptar un símbolo poderoso y reconocible que promover la imagen de su Dios muriendo vergonzosamente en una estaca rústica. La elección de la cruz latina fue, en esencia, una brillante decisión estratégica que permitió recodificar una señal de vergüenza en una señal de triunfo. El lugar de la ejecución no era una colina majestuosa. La herramienta era probablemente una simple estaca o una estructura en forma de T. Pero si hasta el escenario y los accesorios fueron alterados, ¿qué decir de los efectos especiales? Mateo, Marcos y Lucas relatan fenómenos sobrenaturales que acompañaron la ejecución. Una oscuridad que cubrió la tierra por 3 horas, desde el mediodía hasta las 3 de la tarde. Y, justo después de la muerte de Jesús, un fuerte terremoto. ¿Fueron estos eventos una señal divina, como afirma el canon, o detrás de ellos se esconden fenómenos naturales explicables que más tarde fueron entrelazados en la narrativa para aumentar el efecto dramático? Vamos a analizar ahora lo que llamamos la firma de las tinieblas. Cruzaremos los testimonios de los evangelios con catálogos astronómicos y datos sísmicos del mundo antiguo. Y lo que Axioma revelará es que estos milagros pueden tener una explicación perfectamente racional. Una explicación que, sin embargo, no hace la historia menos misteriosa, sino que simplemente le añade otra capa totalmente inesperada. Hemos desmontado la escena del crimen. El análisis de la cuestión del Gólgota mostró que la imagen que tenemos, la colina majestuosa y la cruz noble, es una reconstrucción artística posterior, un escenario creado para ennoblecer un acto de brutalidad. La realidad era más simple, más sucia y más visceral. La ejecución de Jesús no fue un drama místico, sino una cruel demostración de poder realizada en un terreno baldío cerca de una carretera, sobre una ruda herramienta de tortura. Hemos retirado las decoraciones teatrales del evento, pero en toda producción, además del escenario, existen los efectos especiales, y los autores de los evangelios se aseguraron de que el final de este drama fuera acompañado de los efectos más grandiosos posibles. 3 de los evangelistas, Mateo, Marcos y Lucas, nos hablan de 2 eventos sobrenaturales que ocurrieron durante y justo después de la muerte de Jesús. El primero es una oscuridad que cubrió la tierra por 3 horas, desde el mediodía hasta las 3 de la tarde. El segundo, un poderoso terremoto que partió rocas y rasgó el velo del templo de Jerusalén. Para quienes creen, son señales innegables de la intervención divina. Para un escéptico, son invenciones piadosas, insertadas en el texto para aumentar el impacto.
Pero nosotros no somos ni creyentes, ni escépticos. Somos investigadores. Y para nosotros, estos dos eventos son pistas cruciales. ¿Ocurrieron realmente? Y si es así, ¿qué fueron? Hoy vamos a comparar estos testimonios con datos fríos y objetivos de la astronomía y la sismología. Y lo que vamos a descubrir es más sorprendente que cualquier leyenda. Estos eventos probablemente fueron reales, pero no milagrosos. Se trataba de fenómenos naturales que, al coincidir con la ejecución, crearon un efecto que cambió el curso de la historia. Comencemos por la oscuridad. 3 horas de penumbra en pleno día. La primera explicación que viene a la mente es un eclipse solar total. Es la explicación más obvia. Pero aquí encontramos nuestra primera contradicción insuperable. Un eclipse solar solo puede ocurrir durante la luna nueva. La Pascua judía, por definición, siempre se celebra en luna llena. Es astronómicamente imposible que un eclipse solar haya coincidido con la Pascua. La versión del eclipse está, por lo tanto, descartada. ¿Qué nos queda? ¿Una metáfora? Los evangelistas no hablan de un símbolo, hablan de un evento físico. Si no fue un eclipse, ni una metáfora, ¿qué podría haber sido? Al analizar los fenómenos naturales de esa región, el sistema se concentró en uno, bien conocido en el Medio Oriente, una poderosa tormenta de arena, conocida como Khamsin. Es un viento seco, caliente y sofocante que sopla desde los desiertos. Cuando llega, arrastra millones de toneladas de polvo fino, convirtiendo el día en noche. El efecto de un Khamsin severo corresponde de forma impresionante a la descripción del Evangelio. El cielo se oscurece rápidamente. El disco solar queda completamente oculto. La visibilidad cae a pocos metros. Y una tormenta así puede durar varias horas. Una persona sin conocimiento meteorológico moderno describiría este evento exactamente como una oscuridad que cubrió la tierra. La probabilidad de un fuerte Khamsin en Judea durante la primavera es alta. Imaginen la escena. Una ejecución pública está en marcha. De repente, el cielo comienza a oscurecer. Un viento sofocante se levanta, arrastrando arena que ciega los ojos y llena los pulmones. El sol desaparece. Durante 3 horas, la ciudad se sumerge en una penumbra siniestra. Para la multitud supersticiosa, para los discípulos, para los soldados, esto no podía ser una coincidencia. Era un presagio. Los cielos estaban furiosos. Un fenómeno natural que coincidió con la tragedia humana fue inmediata e inevitablemente interpretado como un milagro. Ahora, el segundo evento, el terremoto. Aquí la situación es aún más interesante. A diferencia de la oscuridad mencionada por 3 evangelistas, solo Mateo escribe sobre el terremoto. Jerusalén está ubicada cerca de una falla tectónica gigante. La región es sísmicamente activa. Los terremotos no son raros allí. La posibilidad de un temblor ese día es totalmente plausible. El escenario más probable es que un movimiento de tierra ocurrió en Jerusalén. Quizás no muy fuerte, pero lo suficiente para hacer sentido. Y ese temblor rasgó el velo del templo. El velo no era una cortina ligera, era un tapiz masivo y pesado, de hasta 18 metros de altura, el símbolo de la separación entre Dios y el hombre. Un temblor súbito podría haber derribado su soporte, haciendo que la tela se rasgara bajo su propio peso. Para los testigos fue una visión impactante, el lugar más sagrado de repente expuesto. Y esto sucedió en el momento exacto en que el hombre acusado de blasfemia moría en la cruz. La conexión era obvia. Mateo, que escribía para un público judío, entendió el poder de este símbolo. No solo registró el hecho, sino que lo amplificó, añadiendo detalles apocalípticos como rocas partiéndose. Transformó un evento real en una catástrofe cósmica. El análisis de la firma de las tinieblas está completo. Tenemos 2 fenómenos naturales reales y explicables, una tormenta de arena y un terremoto local. Su singularidad no reside en su naturaleza, sino en su sincronía. Sucedieron en el momento justo y en el lugar adecuado, convirtiéndose en el combustible perfecto para el nacimiento de un mito. Pero, ¿qué pensaron las autoridades de esto? Para Caifás y Pilato,
fue un desastre. Las señales podrían provocar la revuelta que tanto temían. Su primera tarea sería desmitificar los eventos. Los seguidores de Jesús harían lo contrario. Ese día, dos olas de información colisionaron. Una, tratando de silenciar todo, la otra proclamando un milagro. Una de ellas venció. Y la victoria fue sellada por otro evento, el más misterioso de todos, el sepulcro vacío. Hemos llegado al punto crucial. Hemos atravesado el fuego cruzado de las contradicciones, desentrañado los motivos políticos y analizado las evidencias forenses. Hemos demostrado que la historia canónica es una fachada, una leyenda construida con maestría. Ahora es hora de ver lo que esa fachada esconde. La reconstrucción completa de los eventos revela un escenario brutal. No es solo una teoría. Es la síntesis de todos los datos recopilados. Es el escenario más probable de lo que realmente sucedió en aquellos 3 días. Olviden todo lo que sabían. La realidad fue mucho más brutal y cínica. En la noche del jueves, la última cena no es una cena de despedida. Es la última reunión estratégica. Jesús, el líder de un movimiento acorralado, sabe que su arresto es inevitable. No se hace ilusiones. Sabe que su misión, en su forma actual, ha fracasado. Da las últimas instrucciones. Judas Iscariote sale. Está en negociaciones con los agentes de Caifás. No le pagaron 30 monedas. Le prometieron que Jesús solo sería arrestado y presionado. Judas cree que está forzando una crisis que obligará a su maestro a mostrar su poder. No es un traidor. Es un idealista engañado. Ya de madrugada, la captura en Getsemaní ocurre de forma rápida y silenciosa. Un pequeño destacamento de la guardia del templo. No necesitan a Judas para identificar a Jesús, sino para indicar el lugar y la hora, garantizando una captura sin disturbios. Una breve resistencia de Pedro es contenida y Jesús es llevado. Aún de madrugada, el juicio del Sanedrín es una farsa. No es una audiencia legal, sino una reunión política para preparar el caso para los romanos. Necesitan una acusación religiosa, blasfemia, para consumo interno. Pero para Pilato, preparan un documento sobre traición al Estado. Al amanecer del viernes, Jesús es llevado ante Poncio Pilato. No hay debates filosóficos. Pilato, un administrador cruel, ve un problema que sus colaboradores le han traído en bandeja. La acusación es clara. Este hombre se autoproclama rey. Para un gobernador romano eso es una sentencia de muerte. La escena con Barrabás es teatro político, representado para una claque organizada. La elección entre Jesús y un rebelde es un desprecio público a la idea de mesianismo. La decisión de Pilato es instantánea. La sentencia, crucifixión. Durante la mañana y la tarde, antes de la ejecución, Jesús es sometido a una brutal flagelación. Este acto causa pérdida de sangre y shock, siendo un elemento clave del plan. La ejecución ocurre en un terreno baldío. La muerte lenta por asfixia comienza. Pero aquí, el protocolo se desvía. La ejecución necesita terminar antes del atardecer. Arrastrarla por días crearía un problema. Alrededor de las 3 de la tarde, Jesús dice: «Tengo sed». Es una señal convenida. Un soldado le ofrece una esponja empapada en vinagre. Pero según la reconstrucción, había algo más. Una sustancia de acción rápida, quizás a base de cicuta, que causa una rápida parálisis respiratoria. Esto explica la muerte anormalmente rápida. Para un observador, parece muerte por agotamiento. En realidad, fue una eutanasia controlada. Un asesinato disfrazado de ejecución. Llegada la noche del viernes, José de Arimatea y Nicodemo reciben permiso para llevarse el cuerpo. Esto forma parte del plan de las autoridades. El cuerpo necesita desaparecer. El entierro es apresurado. El cuerpo es colocado en un sepulcro nuevo y se apostan guardias. La guardia no está allí para detener a los discípulos, sino para aislar el área para la siguiente fase. Bajo la oscuridad del sábado, otro grupo llega. No son los discípulos. Son hombres de confianza de Caifás o Pilato. El sepulcro es abierto. El cuerpo de Jesús es retirado y enterrado en un lugar secreto, probablemente una fosa común. El objetivo:
impedir que el sepulcro se convierta en un santuario. El sepulcro se cierra de nuevo, con la piedra removida para simular un robo. Y el domingo al amanecer, las mujeres encuentran el sepulcro vacío. Su conmoción es genuina. Pedro y Juan lo confirman. El cuerpo ha desaparecido. El caos se instala. Las autoridades lanzan una campaña de desinformación. Los discípulos robaron el cuerpo. En los 40 días siguientes, los apóstoles están desolados. Entonces, ocurre una filtración de información. Alguien de dentro del complot cuenta la verdad. El cuerpo fue robado por las autoridades. En ese momento, los apóstoles se dan cuenta del arma que tienen en sus manos. Sus enemigos han caído en su propia trampa. No pueden presentar el cuerpo para refutar ninguna historia. Y entonces, nace una estrategia genial. En lugar de acusar a las autoridades, proclaman la resurrección. Toman la versión "el cuerpo desapareció" y la transforman en su principal prueba. La síntesis está completa. Esta no es la historia de un Dios traicionado por los hombres. Es la historia de un líder político eliminado por élites corruptas. Es la historia de un intento fallido de encubrir las pruebas. Y es la historia de cómo un grupo de seguidores desesperados, en posesión de información comprometedora, transformó la derrota en la mayor victoria de todas, creando un mito que demostró ser más fuerte que la realidad. Hemos respondido al qué sucedió. La pregunta final y la más importante es ¿por qué? ¿Por qué la verdad fue enterrada tan profundamente y por qué la leyenda se volvió tan poderosa? La respuesta reside en la utilidad. La verdad era local y peligrosa. La leyenda era universal e incontrolable. Los apóstoles, en posesión del secreto sobre el cuerpo robado, tenían una elección. Exponer la verdad habría llevado a un motín, a una masacre romana y al fin de su movimiento. Serían recordados como mártires de una causa perdida. Pero la leyenda de la resurrección era diferente. Ofrecía algo que la verdad no podía: la victoria sobre el mayor enemigo de la humanidad, la muerte misma. Una historia sobre un mártir político interesa a los historiadores. Una historia sobre un Dios que muere y regresa para ofrecer la vida eterna interesa a todos. Fue una jugada maestra. Esta estrategia fue perfeccionada por un hombre que ni siquiera presenció los hechos, el apóstol Pablo. Tomó el hecho de la tumba vacía y lo convirtió en el dogma central de una nueva fe global. Para Pablo, el Jesús histórico, el hombre, era secundario. Lo que importaba era el Cristo cósmico, cuya muerte y resurrección eran la garantía de la salvación para toda la humanidad. Transformó un movimiento judío en un producto universal, listo para conquistar el mundo. Y siglos después, el principal beneficiario de esta leyenda sería el mismo poder que la persiguió: el Imperio Romano. El emperador Constantino, viendo su imperio desmoronarse, necesitaba un nuevo pegamento ideológico. Lo encontró en el cristianismo. La historia de un Dios único y todopoderoso en el cielo era el reflejo perfecto de un único emperador en la tierra. La leyenda, nacida de una conspiración en Jerusalén, se convirtió en la religión oficial del imperio más grande del mundo. La verdad fue enterrada, porque la leyenda era simplemente más útil. Construyó iglesias, coronó reyes y moldeó la civilización occidental. Nuestra investigación no busca destruir, sino comprender. Comprender cómo se escribe la historia, cómo se forjan los mitos y cómo una narrativa bien contada puede ser más poderosa que cualquier ejército. El caso está cerrado. Si te ha gustado esta investigación, tu suscripción al canal y cualquier donativo nos ayudan a expandir el proyecto Axioma. Nos encantaría leer tu reflexión sobre el tema del video en los comentarios y tu sugerencia para el próximo tema a tratar. Cuéntanos desde qué ciudad nos acompañas. Agradezco tu compañía hasta el final.